20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Como guía de turismo siempre ofrezco comer o sushi o ramen, básicamente. Y de ramen, si bien es súper variado, depende mucho del lugar en el que estemos, pero cuando se trata de sushi siempre voy a los mismos lugares. Son tres cadenas que son las buenas, ricas, baratas: Sushiro, Kura Sushi y Hama Sushi. Hoy, cerca de casa, un día de semana, mediodía, que sé que va a estar con poca gente esperando, va a ser un Hama Sushi. Bueno, no tiene inglés, pero es bastante intuitivo. Dos personas. Esto es counter, esto es mesa, esto es cualquiera de las dos. Personas. Y ahí está el número de mesa, la mesa 64. Bueno, primero en la mesa tenemos los palitos. Acá tenemos wasabi, jengibre, salsa dulce. La salsa dulce es para la anguila. Y por este lado tenemos el set para hacer té o cha, matcha. A ver, aquí te preparan té verde tradicional japonés. Sí. Y esto es algo que tienen todos los lugares de sushi de estas cadenas que mencionamos, que es el grifito de agua caliente. Y esto es sí o sí agua caliente. Porque sí, el sushi es muy bueno acompañarlo con té verde. La verdad que tiene muy buen sabor, baja rico, digamos. Después, bueno, tenemos toallitas húmedas y más jengibre. Los pedidos se hacen por la tablet. Y lo bueno es que acá la tablet tiene para elegir en inglés. Y ahí tenemos una súper gran variedad de sushis de todo tipo. Y la forma en que funciona esto es ultra simple. Bueno, vamos por el primero, el más clásico y común de todo, atún. Puede ser de tamaño normal de arroz o con la mitad de arroz por si uno quiere comer más cantidad pero llenarse con menos arroz. Eso sí, acá por ejemplo el sushi más barato cuesta con impuesto 110 yenes. En Kura Sushi cuesta 132 y en Sushiro 150. De los tres, este es el más barato de todo, pero es el menos frecuente. Bueno, están empezando a llegar los pedidos. Bueno, lo primero que hay que hacer en estos lugares que tenemos los palitos de maderita es mojar los palitos con el té, porque con eso humedecemos los palitos y cuando toquemos el sushi no vamos a andar pegoteando el arroz en los palitos. Eso es muy importante que lo sepan. Esto vendría a ser una pieza de maguro, la pieza de atún más clásica de todo lo que es el sushi. Normalmente es la pieza más vendida en todas estas cadenas. Y acá tenemos, por ejemplo, la salsa de soja. Algo muy importante es que en estos lugares, por ejemplo, la idea es que tengas el tarrito y le vayas echando unas gotitas arriba y ya, ¿no? Esta es una de las opciones. Y además, bueno, acá tenemos el wasabi en sobrecito, lo untamos ahí a un costadito y le ponemos una pizquita de wasabi encima del sushi. Y la idea es que lo comamos así, todo de una mordida. Y algo muy importante cuando comas sushi es que nunca lo agarres así, porque lo vas a terminar cortando al sushi. Hay que agarrarlo así, de costado, levantarlo. Muy buena, pero bueno. Es la pieza del atún más barata de todas. No es wow que te va a arrancar la cabeza. Hay salsa de soja de diferentes regiones. De la región de Kanto, de Hokkaido, de Kyushu, de Shikoku. De 4 regiones. No sé por qué tanto puede cambiar, pero bueno, que esté la opción está bueno. Esto sería torobinchu, que bueno, no sé muy bien cuál es la diferencia de este pescado, pero bueno. Esa es una de las formas para comer. La otra es: agarramos uno de los platos vacíos, le echamos salsa de soja y que se convierta en nuestro plato de salsa de soja. Normalmente la forma tradicional de estas piezas, que son los nigiri, que vendría a ser el arroz con el pescado encima, es
volcar el pescado, volcar el sushi a nuestro lado, agarrarlo así de costado, mojar solamente el pescado con la salsa de soja, no mojar el arroz y obviamente comerlo todo de un bocado. Esta pieza está buenísima, súper blandita. ¿Esto por qué se hace así? Porque si nosotros mojamos el arroz, lo que vamos a hacer es hacer un enchastre y hacer que el arroz se moje todo y se desparrame por todos lados. En algunos países el arroz está muy comprimido, por lo tanto, si lo bañas en salsa de soja, por ahí no se desarma. Pero a ver, el sushi tradicional, el bien hecho, y se desarma en cierta forma. Uno dice, pero que es mejor que no se desarme. Bueno, es diferente el arroz también que se usa. Ahora, yo, por ejemplo, y esto es gusto personal, es desparramar wasabi sobre la salsa de soja. Así que vamos ahí con la pieza de salmón. Y además que se ve muy bien esta pieza de salmón. Se ve con bastante grasa. Buenísimo. Y otra cosa, además del té, algo con lo que baja muy rico el sushi es el nihonshu, el sake. Delicioso manjar. Tampoco te la acabas todo, Champán. Riquísimo. Combina muy bien. Después acá tenemos otra vez la pieza de bintoro, pero esta vez flameada, con un poco de con un poco de fuego. Esto tiene que estar buenísimo. Excelente, tiene piezas crocantes, está muy bueno. Ahora, por ejemplo, el sushi original de hace 150 años atrás, en la era Edo, el sushi no tenía este tamaño. Es un tamaño que se fue adaptando. Originalmente, el sushi tenía el tamaño de un onigiri que vendría a ser una bola de arroz. Tenía este tamaño, era como justamente comer un onigiri, era como comida rápida, de pasada, que era una pieza de arroz de este tamaño con una pieza de pescado más abundante, más generosa encima. Salmón con queso no falla. Este es de los menos tradicionales, pero de que a los extranjeros nos encanta tanto porque con queso todo queda bien. El salmón que se consume en Japón, curiosamente, no es salmón japonés. Es salmón de Noruega. Bueno, mayormente de Noruega. Ya a estas alturas viene de muchos países. ¿Por qué? Porque el salmón del mar Pacífico, de este lado, por lo menos del mar cercano a Japón, no se puede consumir crudo porque produce parásitos. Pero en los años 80, Noruega, como tenía demasiada producción de salmón, propuso a Japón vender su salmón y decirles que podían agregarlo al sushi porque se podía comer crudo. Pero los japoneses decían, no, esto no tiene sentido, el salmón produce parásitos, no se puede hacer eso. Insistieron mucho y bueno, con eso pasaron por un montón de estudios y tardaron como 10 años en convencer desde que se propusieron hasta que se mandó la primera carga de salmón a Japón, tardaron como 10 años. Por eso desde el 95 más o menos que en Japón se consume salmón crudo en el sushi. Antes no se hacía eso. Por eso cuando uno va al supermercado, normalmente hay piezas de salmón que vienen como cortadas en filetes con un poco de hueso y esos son los que hay que cocinar sí o sí. Y los que son para sushi, sashimi, te traen el bloque así cortado bien prolijito, sin espinas, sin piel, sin nada. Camarón crudo. Por ejemplo, importado de mar argentino. Es bastante común encontrar en supermercados japoneses camarones traídos de Argentina. Todo para ti, a mí me gusta. ¿En serio? Es de los pocos que no me gusta de aquí. Mi mujer es ultra fanática del camarón. Lo hubiese traído, pero hoy trabajaba. Ahora acabamos de pedir un poco de los menos japoneses y los menos tradicionales de todos que se encuentran justamente en las cadenas baratas. Podemos encontrar de carne y estos que son de hamburguesita. ¿Por qué encontramos de esto? Porque bueno, es un restaurante de los baratos y por lo tanto también es un lugar muy familiar. Y estas son piezas que por ahí le puede gustar a los chicos. Los adultos no suelen pedir este tipo de piezas. Uno de carne, de jamón. Está muy bueno el de hamburguesa. No le tenía mucha fe, pero está bueno.
No puede estar malo. No, claro, no puede, ¿qué puede estar mal? No, claro. A ver, el de carne es un lío porque tiene mucha No le tengo mucha fe. mucha cebolla. A ver. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, me gustó. Bueno, este no puede fallar. A mucha gente le va a dar un poco de pena, pero esto es pato. Es carne de pato. Sí, está flameada, o sea, es semi crudo tal vez. Es la primera vez que lo pido y la verdad está bueno. Le siento un sabor muy intermedio al res y el pollo. Puede ser. Esto es hamachi y esto vendría a ser, bueno, en inglés yellowtail, pescado de cola amarilla. No sé la verdad cómo es el pescado en sí. Y otra cosa es que a pesar de que es pescado crudo, estas piezas de pescado como el salmón, atún, hamachi, no dan la sensación de que estás comiendo algo crudo. Lo has hecho muy bien. Aunque sea crudo, no parece que esté crudo. Claro. Es No que te da la sensación. no da la sensación de que estás comiendo algo crudo. Otra cosa es que en el sushi siempre tenemos jengibre. La realidad es que el jengibre es supuestamente para comer entre pieza y pieza de sushi para limpiar un poco el paladar y poder disfrutar mejor la próxima pieza. Esto es calamar. A ver, vamos a ver, porque el calamar de sushi barato tal vez no sea el mejor de todos. A veces puede ser un poquito durito. No le tengo mucha fe que digamos. Muy bien, muy bien. Súper tierno. Muy bueno, muy bueno. Aún así no es de mis favoritos, no es del que suelo pedir seguido. Ahora, esta es la anguila. La anguila sí que es una pieza exquisita, es muy rica. Y es más, la anguila es una comida muy cara acá en Japón. Hay lugares que te sirven platos de arroz con 2 piezas de anguila encima y eso está a un precio bastante elevadito. Y este no se le echa salsa de soja, sino que se le echa la salsa agridulce. Por eso el del sobrecito. Está bien. Está bien. A ver, es del lugar más barato. No vas a conseguir el mejor, pero está bien. He probado peores. Y ahora, otra cosa es que muchas veces en los menús de estos lugares puedes encontrar piezas que en vez de que en un plato traiga 2 piezas, traiga una, porque es una pieza más cara. Hay una opción de, por ejemplo, anguila, en el que hay un plato con una sola pieza, o también incluso de un plato, una sola pieza y más caro. Todo eso está registrado en la tablet de lo que vos vas pidiendo. Algunos lugares tienen como, por ejemplo, para diferenciar el color del plato. Ahora, esta es una pieza del cual sí da la sensación de ser muy crudo, digamos. Toda la sensación de pescado cruda la vas a tener en una pieza como esta. Pero a ver, es muy fácil darte cuenta si te va a gustar o si te vas a agradar, si va a ser too much. A la vista, te das cuenta que es muy crudo. Es mucho más fuerte el sabor. A mí no me gustan tanto estas piezas. La verdad no. Porque justamente es muy fuerte, se siente demasiado a ver, es como que agarras el primer pescado que encontrás en el mar, un pescado muy random, lo pelás y empezás a comerlo y claro, no va a ser ni atún ni salmón. Ahora, este por ejemplo es uno que le gusta mucho a Jordi, por lo tanto pedí uno que es solamente para él, que es ikura, que es pieza de huevo de salmón. No me desagrada, lo como, pero a ver, yo estoy comiendo mucho y hay algunas piezas que él me está dejando, así que esta se la voy a dar completamente a él. Después este es uno de mis favoritos, que es el gunkan. Gunkan es como se le llama a estas piezas, que es arroz, es como el nigiri, pero envuelto con alga nori alrededor. O sea, esto abajo tiene arroz, tiene la proteína arriba y está envuelto con una alga nori. Y este es uno de mis favoritos, que es el negitoro, que vendría a ser una parte del atún que es muy blanda y se saca con cuchara, no es que esté triturado. Ahora, los gunkan tienen su forma correcta de servir, de ponerle
salsa de soja. Este en realidad, como ya tiene una salsa encima, se supone que no hay que echarle salsa de soja encima porque estaría sobrecondimentando al sushi. Pero bueno, no importa. La cosa es que con esto, uno agarrando jengibre, moja con salsa de soja y debe mojarlo de esta forma. O sea, es súper sutil la cosa, pero obviamente si no estás en un sushi súper elegante, no es necesario hacer eso. Yo le mando así nomás y ya. Me encanta. Que hablando de sushi súper elegante, súper gourmet, así niveles de Michelin, todo bien con que quieran por ahí experimentar los sushi más ricos, qué sé yo. Pero a ver, mi primera sugerencia es primero que nada probar el sushi bueno, rico, barato. Y después, una vez que nuestro paladar conoce los sabores originales de lo que es el sushi japonés, por ahí sí, ir a un lugar más gourmet, donde por ahí el chef nos va a dar un menú como el recomendado del chef, que se le dice omakase, en el que vamos a pagar muy caro, no sé, por dar un ejemplo, 10 piecitas de sushi a $100, y van a ser muy buenas, pero no vamos a poder elegir piezas de qué. Nos van a dar como las recomendaciones del chef, ¿no? De eso se trata el omakase. El hecho es que no podemos agarrar y hacer y decir, ay, no, me da cosita. Primero vean si pueden probar el sushi barato, si lo pueden comer bien y ya. Porque claro, la mayoría del sushi que encuentran en sus países fuera de Japón son estos rolls, los que tienen, bueno, este tiene pepino, kanikama, que bueno, que ya sabemos que también tienen siempre palta, aguacate, queso Filadelfia, que son riquísimos, pero claro, en sushi como estos se encuentra una pieza, un tipo de pieza nada más de este tipo. Espectacular. Esto vendría a ser cerebro de cangrejo, la parte interna de la cabeza y del cuerpo del cangrejo. Es muy interesante, está bueno. Nunca lo probé tan wow, de golpe con una sola pieza de sushi, pero con sake va muy bien. Creo que sin sake está complicado. Este también es uno poco tradicional, es un gunkan, pero tiene varias piezas decía ensalada marina, o sea, tiene, no sé, salsa de queso, mayonesa, no sé. Muy bueno. Aunque no hay mucha sensación de que estoy comiendo sushi. Ahora, estos son lo que serían los rolls japoneses. Los rolls japoneses son mucho más chiquitos, los tradicionales, y trae solamente una proteína. O sea, en este caso tiene atún de esta pieza blandita, ¿no? Nada que ver con lo que serían los rolls de Occidente. Son súper simples y súper ricos. La verdad que valen mucho la pena estos. Y además, este es de los platos baratos de 100 yenes. Porque estuve viendo bien el menú, hay muchas piezas de 100 yenes y hay muchas de 150. La mayoría son de 150 yenes. Que más o menos $1 son, para cuando estoy grabando esto, 145 yenes el dólar. Básicamente $1 el plato. Y en el menú tenemos también platos como por ejemplo ramen, pero claro, como este no es un lugar especializado en ramen, no es un lugar donde recomendaría comer ramen. Si quieren comer ramen, vayan a un lugar de ramen. A menos que, bueno, estén acompañados de alguna persona que no quiera comer, no se anime a comer pescado crudo. Bueno, tiene opciones, como también de la misma forma que hay sopas o frituras, o sea, papas fritas, pollo frito también hay. Acá me llegó una de las cosas que más me gustan de comer en los sushis, es que en todos los sushis se sirve esto que se llama chawanmushi. Vendría a ser como una especie de flancito, pero salado, no un flancito dulce, no es postre. Y siempre está muy caliente. Normalmente tiene algún marisco y hongo shiitake. Yo lo suelo revolver por ahí. Me encanta, es muy rico. Es riquísimo para acompañar con algo calentito cuando comemos sushi. Ahora, esta pieza de acá es muy curiosa. No estoy seguro qué es, pero estoy casi seguro de que es esperma de algún pescado.
¿Por qué digo que estoy casi seguro que esa esperma de algún pescado? Porque tienen esa forma, no es completamente líquido. Son entrañas de pescado con esperma. Ah, es entraña con esperma. Son entrañas con esperma. No sé si será rico o no. Yo la única vez que probé este tipo de cosas, recuerdo que fue con el fugu. Y la entraña de fugu con esperma, la verdad que era extremadamente rico. El pez fugu, por ejemplo, es un pescado que no recomiendo comer porque es un pescado insípido, no tiene sabor a nada, solamente es la experiencia y sale caro porque los chefs necesitan permisos especiales y son lugares especializados, bla, 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 bla. Pero el pescado es malísimo, pero esto del fugu es increíblemente rico, ultra rico. No me creo que le guste a alguien eso. No comes ni en pedo, ¿no? Ni de coña, estás loco. A ver, no es feo, pero... Otra pieza que es muy poco tradicional, pero aún así es muy japonesa, es la de tempura de camarón. Que bueno, a ver, que vamos al caso, en muchos países es muy común los sushis que son completamente rebozados, completamente fritos. No sé si tiene mucho sentido ponerle soja. Es gigante. Y llegamos para las últimas piezas. Vamos por las piezas más caras de todas. Estas salen 290 yenes. Que bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a echarle un poquito de soja encima, unas gotitas. Para mí no vale 290 yenes, la verdad, del sabor. Y acá tenemos otra pieza de las poco tradicionales, pero también de las más caras, que sale también 290 yenes, y es una pieza de carne wagyu de Kagoshima. Que a propósito, a la carne le queda muy bien el wasabi. Vamos a echarle un poquito. Bien, pero nada del otro mundo. Está rica la carne, está rica. Pero no es un lugar para pedir carne, la verdad. Ahora, este es el plato más caro de todo el restaurante, que es 968 yenes. O sea, ¿qué son? $6 con 4 piezas de atún diferente. Vamos a ver para la final. Acá, por lógica, la pieza más rica tiene que ser esta, que es la que se nota que tiene más grasa, ¿no? Esta se nota que es medio, este debe ser un otoro, este es un chutoro, una pieza de atún más común. Bueno, esta es una pieza que a mí me gusta personalmente, me gusta mucho, que ya se las mencioné. Vamos primero con este. Está bueno. Pero no hay mucha diferencia con lo que es el gunkan que se pide, o sea. A ver, este atún está flameado. El pescado solo suelto iba a ser más rico. O sea, arriba le agregaron nabo rallado. Vamos con el chutoro. Normal, rico. ¿No estamos saturados ya de tanto comer? Puede ser. Y por eso no nos parecen tan ricos. Por esto tiene pinta de estar muy rico, pero ya no podemos más. La última pieza está muy buena. Muy rico, muy rico, muy rico, muy rico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 platos de sushi. Bueno, sería como 30, ya que 2 son dobles. Más un chawamushi y un sake. Y en total la cuenta es 6.787 yenes. Que todo esto en dólares sería $45. $45 y salimos pero reventadísimos. Comimos más de lo que comemos normalmente cuando vamos a un sushi. Que ahora, si no hubiésemos pedido estos 2 platos, que eran los más caros, que costaban 950 yenes más o menos, que aún así hubiéramos terminado igualmente reventados de comida,
hubiese salido 32 dólares. Y si no hubiésemos pedido sake, hubiesen sido 25 dólares. 25 dólares, es una locura. Por 2 personas que comen reventados de sushi. Por eso, hay que comer el bueno, rico, barato. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.